un poquito de la Escritura y en Hechos capítulo 9 vamos a hablar de algunas cositas que podemos mirar sobre el llamado y el arrepentimiento de lo que conocemos hoy como el apóstol Pablo, llamado Saulo, y qué podemos nosotros aprender de Pablo. Y hay tantas cosas que podemos aprender, diciendo siempre que en la Biblia hay algunos llamados que eran llamados especiales. Dios eligió algunos hermanos con llamados especiales para servir en su obra, y Pablo fue uno de estos, ¿verdad? Pablo escribió más de la mitad de lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer los primeros versículos del capítulo 9, donde dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimentos recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Este fue el llamado, el doble llamado: llamado a arrepentimiento y el llamado al ministerio. Hay que hacer una diferencia. Todos los que reciben el Evangelio de Cristo, ¿verdad?, y aceptan a Cristo y creen en Cristo, son llamados a arrepentimiento. Ahora, no todos los hermanos son llamados
a este tipo y a los ministerios especiales. Como decíamos en una ocasión, no todos los hermanos, porque la Biblia eso es lo que dice, no todos son maestros, no todos son profetas, no todos son apóstoles, sino que hay personas escogidas por Dios para servir en el ministerio. Pero hay algunas cosas que nosotros podemos mirar. El primer nombre que tuvieron los seguidores del Señor no fue cristiano. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo acabamos de leer? Los del camino. Nosotros recordamos, ¿verdad? Si miramos Hechos 5, 38 y 39, donde Pedro y Juan, ¿verdad? Que son los que comienzan, si pudiéramos decir, digo comienzan, pero lo que le dan forma, ¿verdad? Al Evangelio después de la muerte del Señor. Sabemos que la Biblia registra que Juan el Bautista es el que traza el camino de lo que iba a ser la gracia y el Evangelio de la gracia. Y porque recordemos que antes del Señor se vivía bajo la ley y habían creyentes, ¿verdad? Bajo la ley, pero que Juan el Bautista recibe el llamado de Dios para abrir el camino a lo que iba a ser esta nueva etapa de evangelio, donde el Señor la iba a iniciar y la iba a instaurar y le iba a dar forma. Pero nosotros notaremos, ¿verdad?, que el Señor no fundó ninguna iglesia, un local como conocemos nosotros ahora, ni nada por el estilo. El Señor desarrolló un ministerio de a pie, si pudiéramos decir, ¿verdad? Montó en barcas en algunas ocasiones, pero el Señor anduvo a pie y anduvo caminando, anduvo predicando, estuvo instruyendo a los discípulos del Señor, sus discípulos, y estos discípulos eran los que iban a seguir cuando el Señor no estuviera. Entonces, Pedro y Juan, ¿verdad? Aquí en Hechos 5, 38 y 39, donde dice, ahora os digo, apartados de estos hombres, esto es en la persecución, ¿verdad? Fueron perseguidos porque estaban predicando de Cristo y predicando el Evangelio. Y una de las cosas que nosotros miramos es que el Evangelio no ha sido muy friendly, dirían los americanos. El Evangelio no ha tenido muchos amigos. Desde que el Evangelio se empezó a comenzar, increíblemente lo que ha tenido es muchos enemigos. No amigos, enemigos. Y ha seguido así a través de la historia. Y hasta el día de hoy, ustedes ven que la gente y las autoridades, la gente que está en poder, ya están haciendo lo imposible para que, inventando leyes. Miren, la ONU, que es la organización de esos estados, y la OEA y todas estas instituciones, ahí están haciendo últimamente unas reuniones y todas están enfocadas en romper todo lo que es ley y orden y todo lo que tenga que ver con cosas cristianas, instituyendo cosas. Mire, ellos tienen 3 o 4 años desde antes de la pandemia luchando con esa agenda de género, de asuntos de género y cuantas cosas. Y nosotros no nos podemos sorprender con esto. Porque esto es lo que está en la mente de ellos. Enemigos del Evangelio. Entonces, y como le decía, Pedro y Juan enfrentan dificultades. Y la gente que está en el poder le dice, aquí en el versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres, de Pedro y Juan y los acompañantes, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Es decir, no seguirá, porque ya eso había pasado. Se habían juntado personas y salían con ideas que no era el Evangelio, lo que sea, movimiento, porque la gente pensante siempre está pensando en algo y a veces hay cosas que funcionan, pero muchísimas veces no. Entonces le dijo, más si es de Dios, no la podré destruir. No seáis tal vez hallado luchando
contra Dios. Esto se lo dice Gamaliel, un maestro de la ley. Y él le dije, déjenlo, que si esto es de Dios, y hoy no hay duda de que el evangelio es de Dios. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy se está predicando el evangelio. Y usted sabe que se va a seguir predicando el evangelio hasta el día de Cristo. Se va a seguir predicando el evangelio, aún con toda la oposición. Entonces dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, que era, se supone que era Caifás en ese tiempo, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mire, lo único seguro que tenía una gente que se arrepentía y se convertía en el primer siglo, lo único seguro que tenía era la persecución y la muerte. Pero es notorio y nos llama la atención que mientras el evangelio fue perseguido y mientras muchos perdieron la vida, el evangelio creció y se expandió. Entonces nos dice a nosotros, ¿verdad?, al día de hoy, que no debiéramos estar aspirando a la comodidad y a las cuatro paredes, porque eso no deja que el evangelio crezca. Increíblemente. Mientras estamos aquí en la iglesia encerrados, no hay manera de que el evangelio crezca y se propague. Entonces uno piensa, esto no quiere decir que estamos en contra de la iglesia, porque la iglesia es instituida por Dios. Ahora, lo que nos debe llamar la atención a nosotros es cuál es la función de la iglesia. Nosotros estamos cumpliendo con la función de la iglesia, del deseo de Dios para la iglesia. Nosotros estamos preparándonos aquí para salir y sacar el evangelio de aquí, porque el evangelio tiene que salir de la iglesia. Y yo creo que nosotros estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? El evangelio tiene que salir de la iglesia. Y siempre digo, y la gente se ríe, que a veces ni los cristianos quieren venir a la iglesia. ¿Y cómo usted cree que la gente del mundo va a querer venir a la iglesia? A no ser que sea para vandalizarla. Imagínense si los cristianos se reúnen o nos reunimos con lucha y con dificultades, porque esa es la verdad. Imagínense la gente del mundo. ¿Qué atracción tiene la iglesia para la gente del mundo? Ninguna. Si por casualidad usted ve a una gente que viene arrastrándose ahí, que los pecados que trae, las culpas que trae, no lo dejan ni pararse de pie, es porque tocó fondo, pero la gente... La iglesia no es el principal lugar de la gente levantarse por la mañana y elegir a dónde vas a ir. No es, hermano, no es la iglesia. La gente va a cualquier lado. La gente va al parque. La gente va al Black Party que cierran la calle. La gente averigua dónde va a haber un juego de dominó. Y la gente va al juego de dominó, pero la gente no elige la iglesia como primera opción. Entonces, si sabemos esa verdad, sabemos entonces lo que tenemos que hacer. Sacarle la iglesia de donde está y llevársela donde ellos están. Fue lo que hizo el Señor y fue lo que hicieron esta gente. Entonces, mire, sigue diciendo Pablo, más yendo por el camino. Recuerden que ese odio que dice ese primer versículo, esa respiración de ira, viene porque Saulo fue testigo de la muerte de Esteban. Él estaba ahí, él presenció eso y él vio eso, cómo fue Esteban apedreado, porque eso era lo que le tocaba a una gente por
por hacerse llamar parte del camino. Y eso es como, si lo miramos bien, ese nombre es como despectivo. Porque ¿cuál es el origen de ese nombre? El origen del camino. La gente se llamaba nombres diferentes y sectas diferentes y razas diferentes. A esta gente ellos le pusieron como eso es como si dijéramos ahora, los perros callejeros o los perros rialencos, los del camino, es decir, esos perros callejeros, esos perros rialencos. Entonces dice que yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, recuerden que él pidió carta al gobernador para poder cruzar, eso eran como 130 millas, más o menos como 200 kilómetros. Y en el tiempo de Pablo, eso era una distancia que se escogía 6 días. O sea, usted se pone a pensar lo que es, él no tenía que hacer eso por ley, incluso no le correspondía. Y para él poder recorrer esa distancia y llegar a caerle atrás a esa gente, él tuvo que pedir acreditación. Como decir, cuando un policía de aquí, de Nueva York, alguien comete un delito grave aquí o lo que sea, ustedes saben, para decir algo, una gente que mate su familia y se va corriendo y lo descubren, vamos a decir, en Delaware, el policía de aquí no puede ir a ejercer autoridad en Delaware, sino que la gente que están allá agarran ese, entonces hay que extraditarlo y va una comisión de aquí a buscarlo, lo que sea, pero tú no puedes ir a hacer policing allá, a ese estado, ellos tienen su ley, su cosa, pues así mismo era él, y él pide carta. Oiga, qué furia, oiga, qué odio. Entonces, él emprende el camino y dice que más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Ese resplandor de luz acompaña, es parte de la esencia de Dios y parte de la esencia de Cristo. Porque recordemos que aquí no es un ángel, dice que Cristo se le apareció. Por eso es que el llamamiento de Pablo y el apostolado de Pablo, una de las señales de que Pablo fue un apóstol del Señor, fue porque era un requisito haber estado con el Señor. ¿Y qué es lo que esto dice? Que Pablo estuvo con el Señor, porque ¿quién es que se le aparece? El Señor. Se le aparece el Señor, dice que cayendo en tierra oyó una voz. Este es el llamado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, Pablo, Saulo, fue una persona bien preparada. Tenía todo el conocimiento necesario, adquirido, estudiado. Pablo conocía las leyes. Pablo conocía esa parte de ley de la Biblia. Pablo era fariseo y los fariseos tenían que conocer la ley. Ustedes ven que los niños hebreos se les enseña la ley y se les enseña de una manera que ellos tienen que repetirla, conocerla. O sea, la educación de esos muchachos es de alto estándar. Ellos conocen la ley y conocen los mandamientos. Toda la persona seguidora de la ley y más Pablo, que pertenecía a ese grupo selecto, y Pablo se dedicó a estudiar. Pablo hablaba 4 o 5 idiomas en ese tiempo. Y entonces él conocía eso, y mire qué ignorancia, que él conocía la ley, pero él no conocía el autor de la ley. Y aquí está la diferencia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que el Señor les reclama? Él dice, ¿por qué me persigues? Es decir, que Pablo entonces no estaba persiguiendo a los cristianos. No, estaba persiguiendo al Señor. ¿Por qué? Porque ¿de quién somos nosotros? ¿De quién es la obra? Los que se oponen a la obra, ¿a quién se oponen?
al Señor. Entonces, Pablo estaba opuesto al Señor, Pablo tenía su agenda, pero Dios tiene su agenda. Dios tiene su agenda. Entonces, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Míralo ahí claro, dura cosa te es de dar, coces contra el aguijón. Esa dura cosa se refiere a lo que Pablo iba a tener que pagar, el padecimiento que Pablo iba a tener que pasar para hacer la obra de Dios. Y uno diría, ¿le está pagando Dios con la misma moneda? Porque recuerde que los cristianos que Pablo persiguió y los que murieron, tuvieron que pagar el precio más alto porque pagaron con su vida el ser seguidores de Jesús. Y si ustedes buscan en 2 Corintios, capítulo 11, esto nos puede dar un cuadro, un espectro de lo que Pablo pasó. El versículo 23 dice, en adelante, lo voy a leer rápido para que ustedes, pero ustedes lo van a leer en su casa y lo van a analizar en la casa. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. El hermano habló mucho de eso. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Cómo le pudiéramos llamar al ministerio de Pablo? El ministerio del peligro. Es verdad, ministerio del peligro. Entonces, por eso vemos que aquí cuando el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, duras cosas te es de dar, coces contra el aguijón. El aguijón que menciona el Señor aquí, era como una vara con un arco de acero al final. Y los toros, ustedes conocen los toros de arar, ¿verdad? Para arar se hace una yunta de 2 bueyes. Usualmente se pone uno viejo y de experiencia, y ese entrena el fuerte y el joven. Esto es porque es necesario la sabiduría del buey viejo, que no tiene la fuerza, pero tiene la sabiduría. Y ese buey viejo no hace fuerza, pero lleva, le ponen, lo atan con un yugo.
Un yugo es que se lo ponen a los dos y lo amarran y los dos lo llevan, pero el más sabio es el viejo y él no hace casi fuerza. ¿Y quién hace la fuerza? El joven. Esto tiene una simbología como el ministerio, ¿verdad? El ministerio. Nosotros necesitamos los hermanos que son primero que nosotros, ¿verdad? Que tienen la sabiduría, que han vivido mucho, que ya han pasado muchas situaciones. Y ellos tienen la calma, ¿verdad? Y la sabiduría de frenar la fuerza de los más jóvenes, ¿verdad? El ímpetu. A veces los jóvenes quieren hacer todo y lo quieren hacer el mismo día y a veces no es posible, hay cosas que hay que analizar. Entonces, golpearse, ¿verdad? Coser contra el aguijón en el sentido es como que tú por desviarte el golpe y desviar la fuerza terminaba hiriéndote. Esos bueyes terminaban hiriéndose y causándose mucho más dolor y mucho más daño. Entonces, ¿qué era lo que el apóstol estaba haciendo? Por ejemplo, el apóstol estaba cosiendo contra el aguijón porque él estaba pensando que hacía la voluntad de Dios. Él estaba haciendo la voluntad de Satanás, ¿verdad? Entonces, el Señor en Juan 16 me parece que es, que él decía que iba a venir un tiempo que la gente creyendo que está sirviendo a Dios, está alejado y alejándose de Dios. Y ponía un ejemplo de eso un día aquí, recuerdo, de los musulmanes, que matando gente, porque ellos están sirviendo a Dios, sirviendo a Alá, y todo el que no es musulmán, ¿verdad? Es un demonio y es un enemigo. Y ellos creen que están sirviendo a Dios. Entonces, esto nos enseña a nosotros también que el Señor no le ha prometido a nadie que la vida cristiana es fácil. Y a veces nosotros nos desesperamos, ¿verdad? Con situaciones. Una de las situaciones que más desespera es cuando hay un hermano enfermo, ¿verdad? Una hermana enferma. Uno se desespera porque el que está enfermo, ¿qué es lo que uno quiere? Que se sane, ¿verdad? Pero a veces no es esa la voluntad de Dios. A veces Dios está usando la enfermedad de alguien, ¿verdad? Para llamar la atención en algo y Dios quiere, ¿verdad? Que ese sea que nosotros pidamos, ¿verdad? En oración su voluntad. Dice el versículo, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire, esta es una pregunta importante. Salió una encuesta ahí de Gallup, de la revista Gallup, que hay 5 preguntas que si la gente tuviera la oportunidad de hacerlas, fueran las 5 principales preguntas que la gente le hiciera a Dios. Y esta pregunta, ¿qué quiere que yo hagas? Es una pregunta que está relacionada también con el tema que nosotros hemos venido tratando en cuanto a los dones. Esa es una pregunta personal e individual. Pablo no dice qué quiere que nosotros hagamos, porque Pablo no andaba solo. Y yo sé que cuando se trata de este tema, la gente habla de un caballo que no lo menciona la Biblia. Y es bueno mencionar eso, porque la Biblia no lo menciona. Algunos comentaristas dicen que como cayó para caer, ellos lo ven como que era que estaba montado. Otros asumen que como esa élite que él pertenecía y como de soldado, esa gente andaban en caballo, lo que sea. Pero todo eso es asunción y eso no tiene ninguna importancia. Si era en un caballo, en un burro, o era caminando, porque la gente se cae de su propio pie. Imagínense usted una gente que tenga un encuentro con el Señor en esta magnitud, con un resplandor que queda ciego. Esto fue un espectáculo enorme. Usted no tiene que andar en un caballo para quedar atónito, ¿verdad? Como quedaron ellos. Entonces, las 5 preguntas dice que la primera pregunta que la gente hace es, por la inquietud de las cosas que está pasando, es, ¿habrá
en algún momento en el mundo paz duradera? Esa es la pregunta que la gente más hiciera si se encontrara con Dios, con el Señor. Le dijera, Señor, pero ¿habrá paz duradera en este mundo? La segunda pregunta, Señor, ¿cómo puedo ser una mejor persona? La tercera pregunta, y esta es curiosa, ¿qué vendrá en el futuro para mí y mi familia? O sea, ¿qué le espera? ¿Qué futuro le espera o nos espera a mí y a mi familia? La número 4, ¿habrá alguna cura para todas las enfermedades? Y la número 5, que la gente le hiciera a Dios, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Usted sabe qué? Esa pregunta está contestada en la Biblia. Están contestadas, es una. Pero otra es, la pregunta más importante son estas dos que Pablo le hace al Señor. ¿Qué quiere que yo haga? ¿Quién eres, Señor? Es la primera. Y la segunda, ¿qué quiere que haga? ¿Quién eres, Señor? Usted sabe que la gente ha escuchado hablar tanto del Señor y al día de hoy la gente no conoce el Señor de la Biblia. Porque la gente conoce un Señor que la gente lo tiene amarrado con una soguita, y al tenerlo amarrado con esa soguita, yo siempre digo que es la imagen de un popi, y ellos cargan ese Señor para donde ellos quieran, y ese Señor tiene que hacer la voluntad de ellos. Cuando ellos tienen una necesidad, lo que sea, ellos van a donde ese Señor que ellos tienen amarrado y le dan orden para que ese Señor les resuelva lo que sea. Pero ellos no conocen el Señor de la Biblia. No conocen al Señor. Entonces ahí entramos nosotros. Ahí entra la iglesia. Ahí entra la misión de la iglesia, dar a conocer al Señor de la Biblia. Pablo tuvo ese encuentro con el Señor. Y las personas necesitan tener ese encuentro con el Señor. Eso debe estar en nuestra mente. Nosotros debemos ser los entes que el Señor usa para que la gente conozca al Señor y tenga respuesta. ¿Quién eres, Señor? Pablo tuvo respuesta. Y la segunda pregunta, que es esta: ¿qué quiere que yo haga después de haber conocido al Señor? Porque sin conocer al Señor, tu obra y la mía es vana. Entonces, cuando conozco al Señor, yo tengo que saber lo que el Señor quiere que yo haga. Porque después del Señor salvarme y salvarnos, lo menos que nosotros debemos hacer es querer hacer la voluntad del Señor. Querer hacer la voluntad del Señor. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire, Dios tenía todo preparado. Dios tiene todo preparado. Y ayer recuerdo que una pregunta, ¿verdad? Que tenía que ver con ¿verdad? Que la gente oye un mensaje y la gente se quiere arrepentir y no se arrepiente. Y eso no es culpa de Dios. O sea, cuando usted oye el mensaje y usted recibe el llamado, no esté esperando de un ángel ni esté esperando de nadie que lo arrastre por una oreja, como hacían los papás de uno, que te subían a una pulgada del suelo por la oreja cuando tú hacías algo. Sí, era así. Eso no lo hace Dios. Dios lo que hace es que envía predicadores que predican el mensaje y tú lo escuchas y tú sientes que entiende lo que escucha y tú lo entiendes y tú lo recibes, tú lo recibes. Y después de recibido, entonces viene esta pregunta: ¿qué quiere que haga? Bueno, están los pasos, nos preparamos, como hay clase aquí, cosas, nos preparamos ¿para qué? Para servir al Señor. Fue lo que Pablo hizo. Y nosotros, el pasaje que leímos, nos damos cuenta que él se aparta 3 días y eso tiene un significado, ¿verdad?
No ahora mismo recordemos que el llamado de Pablo, lo he dicho, y de algunos otros, un llamado especial, pero Pablo se aparta 3 días y eso tiene el simbolismo del tiempo que el Señor, ¿verdad?, fue crucificado, porque son 2 ministerios que se parecen bastante y 2 ministerios poderosos que nos enseñan la Biblia, el del Señor y el de Pablo, el de Pedro y de otros más. Y entonces él se separa y él se prepara, ¿verdad? Dice que antes de Pablo lanzarse de lleno al ministerio, duró alrededor de 14 años preparándose. Por eso fue tan efectivo. Gálatas habla de eso, en Gálatas. Por eso fue tan efectivo. Y siempre nosotros decimos que cuando las cosas tienen que ver con el Señor y para el Señor, tienen que haber calidad y excelencia, ¿verdad? Está bien, el que no puede, no puede, pero el que puede, estudie su Biblia. Estudie su Biblia para que usted pueda compartir su Biblia. Porque si usted no estudia su Biblia, la gente que está en contra de la Biblia está estudiando la Biblia, por si usted no lo sabía. Ellos la están estudiando a veces más que usted y leyéndola más que usted y profundizando más que usted. Entonces, si tenemos un arma de fuego y no la sabemos usar, corremos el riesgo de que con esa misma arma nos maten a nosotros. Y eso pasa muchas veces. Quiero abrir el espacio, porque es una clase y siempre debemos recordar que esto es una clase, para que ustedes, si hay algo de este pasaje que leímos que ustedes no entienden o que habían escuchado y no lo dice la Biblia, esa narración, el mismo Pablo da testimonio en Hechos capítulo 22, y ustedes leen el capítulo 22 para que vean que Pablo vuelve y narra. ¿Y por qué Pablo llega de esta manera? Porque fue un ministerio especial y Pablo tuvo más adelante, ¿verdad?, que presentarse ante reyes, ante gobernadores, porque eso fue lo que Dios dijo, y él tuvo esa oportunidad y dio testimonio del Evangelio y dio testimonio de la verdad. Y mire, al día de hoy y hasta el día de Cristo se estará hablando de Pablo y de su ministerio. Sí, el capítulo 22 habla de Ananías, de ese Ananías. Hay que entender que en ese tiempo habían nombres comunes, y es muy bueno que hacer la aclaración, nombres comunes, que mucha gente se llamaba Ananías, y mucha gente se llamaba Pedro, y mucha gente se llamaba Juan, y no era el Juan y Judas conocido, también. y Judas, pero era un siervo del Señor. Y mire cómo el engranaje de Dios es perfecto. Mientras Pablo está orando, y podemos imaginar, ¿verdad?, abrir la mente y decir, él estaba orando para que el Señor le volviera a dar la vista, porque no es lo mismo una gente que nace ciego, que ahora se le llama no vidente. Yo tengo un hermano que es no vidente y yo recuerdo porque yo me le sigo a él, y él nació y él veía un poquitito de un ojo. Pero él nació solo con ese poquitito y el otro ojo nació explotado, no veía. Y parece que ese que se explotó le acabó de afectar. Y cuando él tenía 4, 5 años, 6 años, él veía ese poquito. Pero el dolor era tan grande que no. Aparecieron unos médicos que iban misioneros en Sosúa y le acabaron de operar el ojo. Y él es no vidente. Entonces lo que quiero decir con esto es que no es lo mismo una gente que nace no vidente, porque se acostumbran. Él vive una vida normal. Si tú lo ves, si te digo las cosas que él hace, él es abogado. Y si te digo las cosas que él hace, tú no lo vas a creer. Nadie lo cree lo que él hace. Pero cuando una gente pierde la vista, ya un hombre, perder la vista o cualquier sentido después que tú te has criado y te has desarrollado con eso es mucho más difícil. Entonces podemos decir que tal vez Pablo estaba orando para que Dios le devolviera la vista. Esa es una, pero otra es que también Pablo con toda certeza escuchó el Evangelio, porque Pablo estaba ahí cuando Esteban estaba dando testimonio del Evangelio. Él lo escuchó y pudiéramos decir que tal vez esa pudo ser la primera vez que él escuchó el Evangelio y que Dios soberanamente permitió que él escuchara el Evangelio,
Y el escuchar el Evangelio pudo haber hecho las bases para que cuando el Señor se le aparece, ¿verdad? Porque él estaba orando y nosotros vemos cuán grandiosa fue la conversión y la convicción de Pablo y mire los resultados.